porque es fácil estudiar al Napoleón triunfador de Austerlitz, al héroe que reorganizó Europa, al estratega que rompió ejércitos enteros con una velocidad de pensamiento que asombraba a sus contemporáneos. Pero es mucho más difícil estudiar al Napoleón derrotado, al hombre que tuvo que enfrentarse a la realidad de sus límites, a las consecuencias de sus propias decisiones y al peso del mundo que alguna vez controló. Sin embargo, es en esa parte de su historia donde se encuentra el verdadero aprendizaje, el que sirve para cualquiera que quiera liderar, crecer o simplemente entender cómo funciona el éxito en la vida real. Porque el éxito no es una línea recta ascendente, es una conversación continua entre lo que ganas y lo que pierdes. Y Napoleón lo vivió de manera más intensa que casi cualquier otro líder. Desde niño, Napoleón aprendió que la derrota no era solo un resultado, sino un maestro. Nació en Córcega apenas un año después de que la isla fuera anexada por Francia. Su familia, de origen humilde aunque noble en título, tuvo que adaptarse a una nueva autoridad, una nueva cultura, un nuevo idioma. Napoleón llegó a la escuela militar en Francia con una desventaja evidente. Hablaba francés con acento, no tenía dinero, no tenía apellidos imponentes, fue rechazado, ridiculizado y subestimado por sus compañeros. Y aunque era brillante en matemáticas y en historia, su posición social lo hacía invisible. Ese fue su primer entrenamiento en la pérdida. No era el favorito, no era el más fuerte, no era el más conectado. Pero en lugar de romperse, Napoleón usó esa condición como una herramienta de aprendizaje. Entendió que el mundo no siempre te recibe con los brazos abiertos, que las primeras derrotas no son un veredicto, sino una preparación. A los 16 años, cuando obtuvo su primer ascenso en la escuela militar, lo hizo no por talento natural, sino porque aprendió a estudiar más, a observar más, a resistir más. Las pérdidas le enseñaron disciplina y esa relación con la derrota aparecería una y otra vez en su vida, como si el destino lo estuviera preparando para una carrera donde la grandeza no vendría del triunfo fácil, sino de la capacidad de levantarse después de cada caída. Cuando estalló la Revolución Francesa, Napoleón tenía 20 y tantos años y su carrera militar apenas comenzaba. En esa época los ascensos no dependían de habilidades estrictamente militares, sino de conexiones políticas, alianzas familiares y juegos de influencia en París. Napoleón, sin ninguna de esas ventajas, parecía condenado a una carrera mediocre, pero la revolución derribó ese sistema y con él las posibilidades de muchos oficiales que dependían del favor aristocrático. Para Napoleón, que venía desde abajo, ese caos social fue su primera gran oportunidad. Sin embargo, esa oportunidad no vino sin pérdidas. Perdió privilegios, perdió estabilidad, perdió la estructura militar tradicional que daba seguridad a los oficiales jóvenes. Pero mientras otros temían el cambio, él lo estudió. Fue una muestra más de su capacidad de aprender en el terreno de la incertidumbre. En ese periodo, la mayoría de los oficiales abandonaron Francia temiendo las represalias del pueblo. Napoleón permaneció. Él entendió algo que pocos jóvenes comprenden. A veces, cuando todos huyen, es cuando más se aprende. Una de sus primeras derrotas militares llegó en 1793, cuando participó en operaciones menores en Italia. El ejército francés estaba desorganizado, mal equipado y sin una cadena de mando eficiente. Mientras muchos generales se quejaban de la situación, Napoleón analizaba cada error, cada falla, cada retraso en las órdenes. Era como si las derrotas fueran para él una especie de laboratorio. No las sufría, las estudiaba. Cuando llegó a Tolón, la ciudad clave que había caído en manos de fuerzas monárquicas apoyadas por Inglaterra y España, Napoleón propuso un plan arriesgado para recuperar el puerto. Su estrategia fue rechazada varias veces por oficiales superiores que lo consideraban demasiado joven para opinar, pero él no se desanimó. La derrota inicial no lo silenció,
lo afiló. La insistencia técnica de Napoleón, basada en cálculos precisos y en el estudio del terreno, finalmente fue escuchada. Su plan permitió recuperar Tolón y ese evento determinó su ascenso como general. Pero ese ascenso fue consecuencia directa de una derrota previa. Viendo hacia atrás, se entiende que Tolón no fue su primera victoria. Fue el resultado de su capacidad para aprender de la resistencia, de la negación, de los errores de otros y propios. Años más tarde, ya como líder de las campañas en Italia, Napoleón demostró una vez más que quien aprende de la pérdida se vuelve peligrosamente fuerte. La campaña de 1796 inició en condiciones terribles. Su ejército estaba hambriento, mal pagado y sin motivación. Los austriacos y los sardos tenían más recursos, más experiencia y más territorio. Cualquier otro general habría considerado la situación una derrota antes incluso de comenzar, pero Napoleón no operaba desde la perspectiva del miedo, operaba desde la perspectiva del aprendizaje. Recorrió las filas personalmente, habló con los soldados, entendió sus frustraciones. Esa cercanía con la pérdida humana y emocional del ejército lo preparó para reorganizarlo desde adentro. No ganó porque tenía mejores tropas, ganó porque comprendió la profundidad de la desventaja y ese entendimiento se convirtió en su mayor fortaleza. Sin embargo, es cuando Napoleón enfrenta derrotas gigantescas, cuando su historia se vuelve verdaderamente instructiva. Una de las más grandes fue la campaña de Egipto. En 1798, con la intención de cortar las rutas comerciales británicas, Napoleón emprendió una expedición al norte de África. Pero desde el inicio, el proyecto estaba lleno de riesgos logísticos. El clima, las enfermedades, la distancia con Francia, la fragilidad naval del ejército, todo eso formaba un cóctel de posibles fracasos. Y efectivamente, la flota francesa fue destruida en la batalla del Nilo por el almirante Nelson. Esa derrota naval dejó al ejército de Napoleón aislado del mundo. Cualquier otro líder habría quedado paralizado, pero Napoleón sabía que la derrota no es una sentencia final. En lugar de hundirse, siguió adelante con la campaña terrestre, estudió geografía, historia, matemáticas, botánica, mandó diseñar diccionarios árabes, mapas, estudios científicos. La derrota le abrió un campo de aprendizaje que ninguna victoria podría haberle ofrecido. Aunque la campaña de Egipto terminó siendo un fracaso estratégico, fue uno de los momentos en los que Napoleón más creció como visionario. Aprendió que el poder político es más complejo que el poder militar, que la cultura local importa más de lo que los europeos imaginaban, que un ejército no puede imponerse eternamente por la fuerza si la logística no acompaña. Aprendió sobre todo que hasta los genios estratégicos deben adaptarse a la realidad del mundo. Y luego vendría Rusia. La campaña de 1812 es probablemente el mayor ejemplo de pérdida transformadora en la historia militar. Napoleón reunió uno de los ejércitos más grandes que Europa había visto jamás, la Grande Armée, compuesta por más de 600.000 hombres. Entró a Rusia con la certeza de que una victoria rápida obligaría al zar Alejandro I a negociar. Pero Rusia es un país que enseña sus lecciones a un precio altísimo. Napoleón ganó batallas, sí, como la sangrienta Borodino, pero perdió tiempo, combustible estratégico y vidas. Los rusos no enfrentaron al ejército francés frontalmente, se retiraron, quemaron sus propias ciudades, destruyeron alimentos y convirtieron el invierno en un arma mortal. Cuando Moscú ardió en llamas, la realidad fue innegable. Napoleón había ganado la ciudad, pero había perdido la campaña. El viaje de regreso, la retirada devastadora bajo temperaturas extremas, marcó uno de los episodios más trágicos de la historia militar. El ejército francés quedó reducido a una fracción mínima. Esa derrota no solo destruyó un ejército, destruyó la ilusión de invencibilidad de Napoleón. Pero aquí viene la parte más importante. Napoleón no se derrumbó psicológicamente.
Al llegar a París, reorganizó tropas, reestructuró el gobierno, levantó otro ejército en tiempo récord. La derrota lo golpeó, sí, pero no lo quebró. Rusia mostró lo peor del destino, pero también lo mejor de su resiliencia. La derrota no se convirtió en su final, se convirtió en un punto de análisis, de reflexión y de acción. La historia, sin embargo, traería otro golpe. Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones. Allí las fuerzas aliadas superaron al ejército francés en número, logística y coordinación. La derrota fue inevitable y Napoleón tuvo que retirarse hacia Francia, ya sin el poder continental que alguna vez dominó. Poco después fue forzado a abdicar y enviado a la isla de Elba. Este fue uno de los momentos más humillantes de su vida, pero una vez más no se rindió. Desde el exilio reorganizó su mente, analizó sus errores, planificó un retorno. Y cuando regresó durante los famosos 100 días, la población francesa lo recibió con entusiasmo. La derrota lo había desterrado físicamente, pero no lo había destruido intelectualmente. Llegaría Waterloo, la derrota definitiva, el final militar, político y estratégico de su imperio, pero incluso allí, entre la lluvia, el barro, las demoras y las decisiones imperfectas, Napoleón mostró que su capacidad para enfrentar la adversidad seguía intacta. Perdió la batalla, pero no perdió la claridad con la que entendía la historia. Sabía que su carrera militar estaba terminada, pero no perdió la dignidad. Fue exiliado de nuevo, esta vez a Santa Elena, donde pasaría sus últimos años analizando su vida, sus errores, sus aciertos y sus derrotas. Y fue allí donde escribió una frase que resume esta lección. No fueron mis victorias las que me enseñaron quién soy, fueron mis derrotas. Esa frase encierra la esencia de toda su historia. Las pérdidas moldearon su carácter desde niño, lo prepararon para el éxito en Italia, le enseñaron límites en Egipto, le recordaron la fragilidad humana en Rusia y le dieron perspectiva en Santa Elena. Las pérdidas afilaron su pensamiento, corrigieron su orgullo, le dieron lucidez para analizar el poder sin adornos. Napoleón entendió que perder no es fracasar, fracasar es no aprender de lo que se pierde. Cuando uno observa su vida completa, desde sus primeros días en Córcega hasta su muerte en el exilio, descubre que su grandeza nunca nació de los triunfos en sí, sino de la capacidad de reconstruirse después de cada golpe. Y esto es algo que la mayoría de personas pasa por alto. El mundo recuerda a Napoleón por Austerlitz, pero Austerlitz no habría existido sin Toulon, sin las frustraciones políticas de sus primeros años, sin la humillación de ser un joven oficial, corso con acento extranjero en una Francia que apenas lo aceptaba. La victoria siempre es hija de la pérdida. Quien no ha perdido profundamente, tampoco entiende profundamente lo que significa ganar. De niño perder lo acompañó como una sombra. Su familia pasó de la relativa estabilidad a la vulnerabilidad económica. Vivió el rechazo, la burla, la sensación de no pertenecer. Aquellas experiencias que para cualquier niño habrían sido destructivas, él las convirtió en una determinación silenciosa. Perder su tierra natal políticamente, ver a su isla envuelta en conflictos y luego verse obligado a integrarse a una nación que no era la suya, forjó un carácter distinto, menos emocional, más analítico, menos quejumbroso, más resolutivo. Las pérdidas tempranas lo obligaron a construir su identidad desde adentro y no desde afuera, y ese es el tipo de identidad que soporta grandes tormentas. Cuando llegó la campaña de Italia, Napoleón ya había perdido más veces de las que había ganado. Había sido ignorado, atacado, puesto en duda e incluso encarcelado por sospechas políticas. Pero aprendió a filtrar esas pérdidas como un científico filtra datos, descartando lo irrelevante y extrayendo lo esencial.
En Italia ganó porque primero aprendió a perder, porque sabía lo que se siente no tener prestigio, no tener recursos, no tener apoyo, porque entendió que la única fuerza que no te pueden quitar es la que construyes con disciplina. Muchos generales franceses habían heredado mando, tenían mejores conexiones, pero ninguno tenía la inteligencia afilada que solo se obtiene cuando la vida te obliga a levantarte con nada. En Egipto, su genio táctico volvió a brillar, pero también allí recibió otra clase de pérdida, la certeza de que incluso su mente tan celebrada tenía límites. El fracaso estratégico del proyecto egipcio no fue solo militar, fue cultural, político y logístico. Napoleón aprendió que no basta con tener visión, hace falta comprender los territorios, las culturas, las resistencias invisibles. Allí, en aquel desierto abrasador, donde su ejército enfermaba, donde la distancia de Europa se volvía una prisión moral, comprendió que perder también significa aceptar que hay fuerzas más grandes que uno mismo. Fue una derrota que sembró dudas, y esas dudas lo hicieron más realista, más frío, más consciente. Pero ninguna pérdida lo marcó tanto como Rusia. Ese viaje hacia las profundidades del invierno fue también un viaje hacia las profundidades de su propia vulnerabilidad. Rusia fue la caída del mito de invencibilidad. Allí descubrió que no importa cuántas veces hayas ganado, si no sabes retroceder a tiempo, la historia te triturará. Cada kilómetro de retirada fue una lección. Cada soldado que caía congelado era un recordatorio brutal de que el ego tiene un costo y ese costo siempre lo pagan otros. Rusia lo enfrentó a la fragilidad del ser humano, a la imposibilidad de controlar la naturaleza, a la realidad de que incluso el más grande de los líderes está a merced de circunstancias que no domina. Y aún así lo más impresionante es que esa pérdida monumental no lo quebró, lo transformó. En los meses siguientes, Napoleón mostró una claridad estratégica que pocos habrían esperado después de una catástrofe semejante. No se hundió en el lamento, no buscó excusas, no se victimizó, analizó, calculó, reordenó. Eso es lo que distingue a quienes entienden el valor de la pérdida. Una persona común, después de una caída así, se habría retirado del mundo. Napoleón no. Perdió un ejército, pero no perdió la capacidad de pensar. Este punto es crucial. Las pérdidas que te destruyen no son las que te quitan cosas, son las que te quitan perspectiva. Y él nunca perdió perspectiva del todo, hasta que ya no quedó nada por reorganizar. Finalmente Santa Elena lo obligó a mirar hacia adentro de una manera en que nunca antes había tenido tiempo, espacio o necesidad. Allí, sin ejércitos, sin gloria, sin poder, sin corte, sin aplausos, comenzó la verdadera autopsia de su vida y paradójicamente fue en ese aislamiento donde más creció intelectualmente, sin guerras que dirigir, sin ministros que supervisar, sin territorios que administrar. Comenzó a entender que la derrota más grande no fue perder un imperio, sino no haber aprendido a tiempo ciertos límites del ser humano. Santa Elena es el recordatorio más claro de que perder también puede ser un regalo. Le dio perspectiva que no habría obtenido en ningún otro lugar. Le permitió entender su propia grandeza sin ilusión, su propia ambición sin maquillaje, su propio ego sin disfraces. Por eso cuando decimos que las pérdidas moldearon su vida, no hablamos de tragedia, hablamos de formación. Las pérdidas lo convirtieron en un estratega más agudo, en un analista más frío, en un político más calculador. Cada golpe redujo una capa de ingenuidad, eliminó una porción de arrogancia y destiló su pensamiento en algo más puro, más certero. Porque perder no es caer, perder es refinar, es pulir, es eliminar lo superficial para que quede lo esencial. Y en Napoleón ese proceso fue constante. Las derrotas no lo detuvieron, lo transformaron, le arrebataron ilusiones, pero le dieron claridad. Le quitaron terreno, pero le dieron perspectiva. Le mostraron que las ambiciones sin límites necesitan disciplina, que el impulso sin análisis es peligroso, que la confianza sin autocorrección
es una trampa. Cada pérdida actuó como un maestro severo, uno que no perdona distracciones, uno que no celebra excusas. Le enseñaron a escuchar más y a suponer menos, a calcular riesgos con precisión matemática, a desconfiar de las victorias fáciles y a prepararse para las crisis inevitables. La pérdida fue el filtro que separó en él al joven impetuoso del estadista consciente, al comandante impulsivo del líder metódico. Y ese proceso de refinamiento, aunque doloroso, fue lo que realmente sostuvo sus grandes victorias. Porque la victoria deslumbra, pero la pérdida educa. La victoria te impulsa, pero la pérdida te define. Y en la historia de Napoleón, cada pérdida fue una herramienta de construcción, un cincel que talló la figura del líder que llegaría a influir en todo un continente. Y esta es la verdad que su vida enseña. Quien no aprende a perder no puede ganar de verdad, porque la victoria que no ha sido precedida por pérdida es frágil. Se sostiene en ilusiones, en expectativas infladas, en confianza ciega. La victoria que viene después de perder, en cambio, es sólida. Está apoyada en la realidad, en la experiencia, en la humildad adquirida a golpes. Napoleón ganó millones de seguidores por sus triunfos, pero inspiró respeto por su capacidad de recuperarse después de sus fracasos. Sus pérdidas fueron su verdadero maestro. Le enseñaron que todo lo que no se sabe puede aprenderse, que todo lo que se pierde puede recuperarse o transformarse, que todo error puede convertirse en una herramienta de futuro. Así, su vida completa, con sus luces y sombras, demuestra que el éxito no está en ganar siempre, sino en aprender siempre. Porque el que aprende de lo que pierde nunca pierde del todo. Por eso, en cualquier ámbito de la vida, la enseñanza es clara. Si no aprendes a perder, nunca ganarás de verdad. La pérdida es la herramienta más precisa para identificar tus errores, para medir tus límites, para corregir tu camino. La pérdida destruye las ilusiones, pero fortalece las decisiones. Te obliga a separar lo que deseas de lo que realmente puedes construir, lo que imaginas de lo que verdaderamente ejecutas. Y es en esa claridad brutal donde empieza el crecimiento auténtico. Mientras muchos quedan paralizados por el miedo a perder, aferrados a la ilusión de no equivocarse jamás, los grandes líderes estudian sus derrotas, las convierten en estrategias, las transforman en nuevas oportunidades. No se avergüenzan de caer, se avergüenzan de no aprender. Ven en cada tropiezo un mapa, una ruta que les muestra con precisión quirúrgica lo que deben abandonar, lo que deben mejorar y lo que deben reforzar. La pérdida, bien entendida, no hunde, encamina, no destruye, depura. Y por eso, a la larga, los que aprenden a perder con inteligencia terminan superando a los que solo presumen de haber ganado. Napoleón ganó muchas veces, pero lo que lo convirtió en una figura inmortal no fueron sus victorias, sino su relación con la derrota, la forma como la usó, la forma como la analizó, la forma como la enfrentó. Cada caída, lejos de quebrarlo, le reveló un aspecto nuevo de su propia naturaleza y le mostró los límites del poder humano. Comprendió que la derrota no es un final, sino un espejo que obliga al líder a verse sin adornos. La grandeza no está en no caer nunca. La grandeza está en levantarse tantas veces como la historia te derribe, con más claridad, con más humildad y con más inteligencia. Y Napoleón nos muestra con toda su vida que ningún líder se vuelve grande por evitar la derrota, sino por aprender de ella hasta el último día, convirtiendo cada golpe en una lección y cada pérdida en un escalón hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que intentaba transformar.